Panorama económico 2025. ¿Qué va a pasar con el cambio de las tasas, la inflación, el aumento de precios? ¿Qué dicen los expertos analistas acerca de la bolsa de valores en el 2025? Bienvenido a esta sesión educativa del primer sábado de bolsa del año. Este curso que tenemos paso a paso donde hablamos de cómo funciona la bolsa de valores. Y como seguramente ya lo has aprendido en las clases, muchas inversiones, incluyendo la bolsa, se ve influenciada por muchos factores, tanto internos a la compañía como externos, como es el caso de la economía. Entonces, hoy vamos a entender cómo la economía afecta a la bolsa de valores. Y ahora que estamos iniciando un año, entender cuál es el panorama, qué noticias hay en general, qué dicen algunos analistas y comprender los posibles impactos. Revisando los resultados del año pasado, podemos ver que hubo varias estrategias que tuvieron un desempeño superior comparado con algunos momentos históricos. Por ejemplo, el Nasdaq o el Standard & Poor's, que las dos son estrategias asociadas a la bolsa de valores, tuvieron un buen año. También la renta fija, bonos, UDIbonos, CETES. Quizá a la bolsa mexicana como tal no le fue tan bien como la bolsa de Estados Unidos. Y a ver, algo que haya sucedido el año pasado no quiere decir que así se va a comportar siempre, así se va a comportar todos los años. Por ejemplo, me gusta este reporte de Visual Capitalist, donde podemos ver en diferentes años cómo ha sido el desempeño de la bolsa de valores de Estados Unidos. Podemos ver que ahí lo van agrupando. Cuando cayó del 0 a más 10% y lo ponen ahí en este histograma. Del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40 y también en negativo. Podemos ver que sí, muchos años la mayoría cae en un rango de 0 a 10, de 10 a 20, sí, pero también hay años negativos, algunos extremos. Oye, es probable que haya un año muy bueno, pues ya vimos que sí hay años muy buenos, pero son menos comparado con los que son el promedio. Y pasa lo mismo en años muy malos. Hay eventos muy específicos, crisis financieras, eventos que pueden hacer que el dato se sesgue, pero bueno, aquí está un histograma con la historia. Y esto fue en general de la bolsa, pero también nos podemos meter a nivel sector o a nivel empresa y ahí cada resultado es muy diferente. Aquí podemos ver que no todos los sectores se comportaron de la misma manera. Algunos que destacaron el año pasado fue comunicaciones, tecnología, consumo y sector financiero. Por otro lado, algunos que no tuvieron un desempeño tan favorable, pero en particular en 2024 tuvieron un desempeño en su mayoría positivo, es bienes raíces, energía, salud y materiales, hablando de las empresas que cotizan en bolsa en el Standard & Poor's. Hubo algunas empresas que tuvieron un desempeño muy importante. Aquí algunos ejemplos, estamos redondeando, pero Nvidia, Netflix, Broadcom, Walmart. Nvidia fue una de las que tuvo mucho foco, muchos reflectores, muchos analistas le dieron cobertura, porque al final tuvo un crecimiento relevante y también influenciado por el crecimiento en la demanda de infraestructura para la inteligencia artificial. Hubo empresas bastante grandes, muy populares, que muchos usuarios las usan el día a día y tuvieron un desempeño negativo relevante. Tenemos el caso, por ejemplo, de Intel, de Nike, Adobe. Y como ya sabes, y lo hemos repetido en numerosas ocasiones a lo largo de este curso educativo, que haya crecido una empresa, algún sector el año pasado, no quiere decir que así vaya a ser el siguiente año y ese no es un motivo suficiente. Para eso un curso estructurado donde se va aprendiendo paso a paso cómo funciona. Y te recuerdo que para ver las demás clases basta con que vayas al canal El Hago Los Business, busques la lista de reproducción que se llama Curso Bolsa de Valores Gratis y ahí tenemos ya muchísimas clases, paso a paso, explicando una perspectiva educativa cómo funciona este mundo. Bueno, y recuerden la regla, 1000 manitas arriba en cada video durante la primera semana y con eso aumentamos una clase adicional. El día que deje de haber manitas arriba y ya no haya tanto interés, pues puede que ya el curso ya lo veas muy completo y digas hasta aquí quiero que llegue. Entonces tú tienes el control y bienvenidos. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. El año pasado no solamente estuvo marcado por el crecimiento de diferentes sectores, como ya lo veíamos, sino también en lo general por optimismo. Hubo momentos muy particulares donde sí hubo un poco más de tensión y volatilidad. Hay un indicador, por ejemplo, que se llama VIX, que también lo dicen informalmente el índice del miedo, que lo que hace es ir cuantificando cómo los inversionistas tienen expectativas acerca de volatilidad. Acuérdense que la volatilidad es la fluctuación. Hay momentos donde los precios están mucho más estables con una cierta tendencia y hay otros momentos donde puede haber volatilidad tanto hacia arriba, positiva o hacia abajo, mucho más marcado. Por ejemplo, agosto fue un momento más crítico del año pasado. Se acercaba el tema de las elecciones. Adicional, hubo algunos datos en la bolsa japonesa y en la economía de Japón que también generó ciertos movimientos a nivel mundial.
unos datos de desempleo, pero luego se vio un poco ya más calmado hacia septiembre, octubre. Y aunque cada sector, cada empresa es diferente, merece un análisis detallado, que cada quien haga la tarea de revisar justamente las empresas, es interesante revisar qué es lo que está pasando, no solamente en la economía como lo estamos haciendo, sino también ver este tipo de indicadores para ver el sentimiento generalizado del mercado. Existen otros índices de miedo o avaricia, por ejemplo, hay uno creado por CNN que también nos ayuda a entender cuál es el sentimiento generalizado en cuanto a las expectativas. Y en muchas ocasiones son bastante visuales y, por ejemplo, nos dan a entender si los inversionistas se muestran más cautelosos de acuerdo a la información que tienen de la evaluación, del desempeño, del índice de la volatilidad que veíamos, y ese termómetro va desde que están más cautelosos con un poco más de miedo a momentos que están con mayor optimismo. Y estos datos van cambiando con el tiempo. Aquí, cómo se lee este gráfico, cómo se interpretan los números anteriores, bueno, de acuerdo a la metodología que ellos crearon, mientras más alto es el número, hay más confianza, más optimismo, ellos le llamaron más codicia, hay más ímpetu, y cuando el número es más bajo, hay más miedo, hay más incertidumbre. Cuando se mantiene en niveles en medio más neutrales, como acá que está cerca de la mitad, ahí visualizan con su metodología que está un poco más equilibrado, no hay un momento de miedo extremo ni tampoco de optimismo acelerado. Esto en ocasiones se ve también impactado en los precios, en el rendimiento. Como podemos ver, agosto del año pasado hubo incertidumbre, había cierto miedo, había ciertos eventos económicos que estaban causando un fenómeno complejo también en las inversiones, y fíjense, ahí se ve muy marcado lo que pasó también con la bolsa de Estados Unidos, que después, pasando unas cuantas semanas, meses, se fue recuperando. Una lección relevante a tomar siempre en cuenta en la bolsa es que qué bueno cuando las empresas van creciendo y llevan varios años o varios periodos consecutivos, porque eso habla de que los inversionistas que tuvieron un momento de entrada oportuno, pues han tenido ahí un acumulado de rendimiento positivo, de apreciación. Pero también, como lo hemos visto en otras clases, hay que recordar que una empresa puede estar subvaluada, puede estar barata, puede estar en un precio justo o puede también estar sobrevalorada. Entonces, hay que recordar, esto lo hemos visto en otras clases, que hay indicadores, y hay muchos, no hay un indicador único, mágico, que te dé toda la información, pero hay ciertos indicadores que nos dan ciertas pistas de si el precio actual, comparado con sus ganancias o con sus ventas, como el price to earnings, price to sales, price to book value, existen varios, están históricamente más caras comparado con otros sectores, con empresas de la competencia o con ellas mismas en el histórico. Entonces, con más razón, es un año muy importante para hacer buenos análisis. Digo, siempre esto es relevante, pero recuerda, cuando se habla de bolsa, no solamente es que la empresa sea buena, también hay que buscar que tenga buen potencial y que se tenga un buen precio de entrada. Y miren, este estudio de Carlson Investment Research creo que da una pista y un mensaje educativo muy importante. Hemos tenido recientemente 2 años muy buenos en la bolsa, 2023 y 2024. Si nos vamos a revisar la historia de otras ocasiones donde han habido 2 años consecutivos muy buenos, ¿qué pasa el tercero? Pues no hay una respuesta concreta. Hay algunos años donde vuelve a haber un crecimiento muy interesante, otros años donde es muy neutral, como ahí el 84 o el 56. Hay años donde llega una corrección importante, como el 77 o el 2000. A lo que quiero llegar es que en la bolsa no hay reglas generales de dedo fáciles. No es como, si hay 2 años buenos, entonces el tercero siempre hay corrección. O después de un año bueno viene uno malo y luego uno bueno. Más bien depende de cada caso. Depende no solamente de lo económico, de lo general, qué pasa en el mundo, qué pasa en las noticias, qué pasa en lo político, en lo social. Depende también qué está pasando en las empresas. Nuevos productos, nuevas tecnologías, crecimiento, ventas. Y entonces todo eso son temas complejos que hay muchas variables a revisar. Retomando el tema económico, más adelante del video nos meteremos a qué dicen los analistas acerca de este año. Podemos ver que una variable relevante a seguir cada año, al menos yo estoy muy pendiente, es el aumento de precios, la inflación. El año anterior cerramos cercano a los 4.50 de crecimiento de los precios de manera generalizada. Recuerden que hace unos cuantos años vivimos una inflación muy importante del 7.36, del 7.82, sobre todo 2021-22, que se fue calmando hacia el 2023 y ahora hacia el 2024. ¿Y cuáles son las expectativas hacia este año y hacia el futuro? Bueno, de acuerdo a la encuesta de expectativas de Banamex, que le hace una encuesta a diferentes bancos, economistas de diferentes instituciones financieras, 2025, de acuerdo a varios bancos e instituciones, pinta un poco más bajo que este año. O sea, no quiere decir baja de precios. Los precios van a seguir aumentando de forma generalizada, pero a un ritmo un poco menor comparado con el 2024, en promedio 3.90, y visualizan que en los próximos años esta tendencia ligeramente va a continuar. Recuerden que este tema está muy relacionado con los niveles de las tasas de renta fija, de los CETES, de los bancos, de las SOFIPOS. Aquí, por ejemplo, en rojo, está un poco suavizado los datos, pero cuando
los precios incrementan de manera generalizada con mayor fuerza, es decir, la inflación aumenta a niveles más fuertes, 6, 7%, ¿qué pasa? Las tasas suben. Cuando los precios están subiendo con menor fuerza, suelen bajar las tasas. 2021, 22, crecieron mucho los precios, las tasas subieron y por eso los CETES y otras inversiones pagaban más alto. ¿Qué pasa después? Empieza a controlarse la inflación, empieza ahorita también la tendencia de baja de tasas. Por eso el año pasado estuvo marcado por muchas empresas, además de más competencia, con un incremento importante en sus tasas, ya sea a la vista o a plazos de 3 meses, 6 meses, un año, para atraer clientes, pero también porque el entorno estaba favoreciendo tasas más altas que el histórico. Y algo importante a notar es que en general en el mundo se vio una tendencia muy similar. Los precios estaban incrementando mucho en 2021-22 y luego que ha ido pasando en muchos países y economías se ha ido controlando. Por ejemplo, de acuerdo a este reporte de JP Morgan, podemos ver ahí en este rombo de color azul, azul turquesa, que el pico más alto de inflación que vivieron hace unos cuantos años, en muchos casos fue del 8, del 10, del 11 inclusive, y ahora en el año más reciente, la inflación se ha ido controlando en general. Y en el mundo, en general, muchos bancos centrales están bajando tasas, lo mismo que estamos viviendo en México. De forma reciente, 27 de 37 bancos centrales de este reporte JP Morgan han ido bajando tasas, incluyendo las tasas de Estados Unidos, incluyendo las tasas en México, por ejemplo, aquí una expectativa de las tasas hacia los próximos años en Estados Unidos. ¿Y esto qué tiene que ver con la bolsa? Bueno, no solamente estos movimientos en las tasas también suelen influir en el comportamiento del mercado. También, por ejemplo, si alguien está acostumbrado a solamente invertir en estrategias a tasa fija, SOFIPOS, CETES, bancos, algún fondo de deuda, pues la expectativa es que las tasas vayan bajando. Quizá ahorita es muy paulatino, van poco a poco, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si en algún momento los CETES, como ha pasado en la historia, tienen rendimientos del 3%? Muchas personas van a decir, ay, hubiera aprendido otras estrategias reguladas. Quizá la bolsa les pudo haber llamado la atención y por eso te felicito que aquí estás aprendiendo ya desde antes, pues cómo funciona. Ojo aquí, de acuerdo a la misma encuesta de Banamex hacia otras entidades e instituciones financieras al cierre del año pasado, las tasas en este momento rondan el 10%, al menos por ejemplo los CETES. ¿Cuál es la expectativa de diferentes bancos e instituciones de cara a finales de este año? Pues que continúe la tendencia, no van a bajar tanto quizá de acuerdo a lo que dicen ellos, 8, 8.5, digo, esto puede cambiar y se va actualizando, pero la tendencia a la baja continúa de acuerdo a las expectativas de los mismos bancos e instituciones. También de acuerdo a encuestas que hace Banco de México, la expectativa para el 2025-26 pues tiene sentido con lo que veíamos anteriormente, pero esta expectativa de baja paulatina. Ahora, hablemos del crecimiento de las economías, el crecimiento en general del mundo, que se mide de diferentes maneras. Uno de los indicadores es el PIB, el crecimiento del consumo, la inversión, el gasto en general, el comercio internacional, que se visualiza en el mundo en cuanto a crecimiento. De acuerdo a este reporte, visualizan que hacia el 2025 y 2026 el mundo continúa en crecimiento, no en decrecimiento, sino crece, pero a un ritmo quizá un poco menos acelerado comparado con el 2024. Vemos diferentes economías desarrolladas que tienen incluso una tendencia a la baja en cuanto a su ritmo de crecimiento. Si buscamos, por ejemplo, aquí el caso específico de México, visualizan un crecimiento menos acelerado para el 2025 y una recuperación hacia el 2026. Ahora, otra variable a observar que ha afectado variables como el tipo de cambio, incluyendo también a la bolsa de valores, es eventos políticos. Ya sabes que el año pasado estuvo marcado por eventos políticos relevantes, elecciones en México, elecciones en Estados Unidos. Este gráfico y reporte JP Morgan me gusta porque lo que hicieron es revisar la historia después de un año electoral. ¿Qué pasa con la bolsa de valores de Estados Unidos? En algunas ocasiones históricas la bolsa se ha comportado en su mayoría positivo, aunque han habido años muy particulares que han sido complicados, sobre todo cuando hay crisis económicas. Por ejemplo, cuando se ha comportado mal después de un año de elecciones, fue en particular el 2000 y el 2008, que fueron años que había otros efectos económicos adversos. ¿Y por qué la política tiene que ver también con el desempeño, por ejemplo, de la bolsa? Pues porque decisiones pueden impactar a las empresas. Ejemplo, en su primer mandato en el 2017, en el caso del presidente electo Trump, ¿qué sucedió? Redujo los impuestos corporativos, los impuestos a las empresas, reduciéndolos del 35 al 21.
ha hablado que se busca que reduzcan al 15% como propuesta durante su campaña, y entonces esto impacta, por ejemplo, las finanzas de las empresas. Por ejemplo, en este caso particular, menos impuestos para las empresas, pues ¿qué pasa? Pues pueden reinvertir mayor parte de las utilidades porque se las queda la misma empresa. Digo, tiene sus efectos, es un tema más complejo, bien para las empresas, para el ánimo de los accionistas, impacto, por ejemplo, en la recaudación, y ahí pues, son eventos que pasan directamente de la política hacia las empresas en la bolsa. Y este reporte de Reuters me pareció interesante, donde analizaron los diferentes sectores durante su mandato anterior, cuáles fueron los que tuvieron mayor crecimiento y cuáles tuvieron un peor desempeño. Los mejores en su momento fueron tecnología, consumo discrecional y salud. De los peores fue el caso de energía. Pero también recuerda que independientemente de la política hay muchas variables, muchos factores, y una cosa es la visión de un año, de un mandato, de alguna regla, que eso puede generar volatilidad, y aquí también hay la visión, por ejemplo, de largo plazo. Al final las empresas han ido creciendo, desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías, y aquí está el desempeño, por ejemplo, a largo plazo de la bolsa de Estados Unidos. Ahora, una de las variables que sí tuvo un cambio muy drástico el año pasado fue el tipo de cambio. Y es que no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, hablando de abril del 2024, el tipo de cambio de peso dólar 16.45. Lo llegamos a ver muy cercano justo al 16, 16.30, por ejemplo. Pero elecciones en Estados Unidos, elecciones en México, algunos otros eventos. ¿Qué sucedió? Pues vimos los crecimientos hacia el 17, 18, y al momento de grabar este video a principios del 2025 estamos cerca del 20.50. La expectativa de grupos financieros, de acuerdo al mismo reporte de Banamex, vemos que muchos dicen que se mantiene en este rango entre 20 y 21. Algunos se muestran más optimistas que otros. Vemos ahí algún caso de 20, vemos ahí un 21.10, pero un promedio de 20.90. Digo, se pueden equivocar, esto lo van actualizando, pero es la expectativa que se tiene con datos al cierre del año pasado. Y en la encuesta de Banco de México tampoco piensan tan distinto en cuanto a las expectativas, tanto para el 2025 como para el 2026. Hablemos ahora de qué dicen los analistas y grandes firmas de inversión en el mundo acerca de las expectativas de la bolsa. Y recuerden que hay que tomarlas con cautela, porque sí, son expertos, te dan alguna guía, alguna base, pero hay ocasiones que incluso tienen opiniones contrarias. Lees un reporte, quizá tienen un panorama positivo, otros neutrales, otros son más pesimistas. Entonces sí, por un lado, información es poder, pero también siempre con la cautela de que nadie tiene la bola de cristal para poder predecir el futuro, y más bien todos somos responsables y cada quien de sus propios análisis. Desde tiempo atrás, pero en particular el año pasado, muchos reportes y muchos medios le dieron cobertura a lo que se conoce como las 7 magníficas, 7 empresas que son parte del Standard & Poor's 500, de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, pero que son particularmente grandes, muchas de ellas tecnológicas, como las que estamos viendo acá. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta y Tesla, que en particular este colectivo ha tenido un importante crecimiento, sobre todo en la última década, marcando un muy buen 2023 y 2024. Y de hecho tienen un peso relevante en el Standard & Poor's 500, este índice que se puede adquirir a través de un ETF, a través de un plan personal de retiro, un PPR. Sí, hay un paquete de 500 empresas, pero estas 7 forman parte y tienen un peso bastante relevante. Que aprovechando el comercial, te recuerdo que este año ya tenemos abiertas las consultorías para un plan personal de retiro. Son gratuitas, hay agendas en el día y horario que mejor te quede para que se explique con detalle este tipo de estrategias orientadas a un plan personal de retiro, un PPR, con sus beneficios fiscales, otro tipo de estrategias que se manejan y se entienda bien las diferentes necesidades. Por ejemplo, JP Morgan se muestra optimista para el 2025, tanto para el Standard & Poor's 500, pero en particular destaca el seguimiento y el foco también a las 7 magníficas, donde ellos reportaban el año pasado que visualizan un crecimiento incluso superior al Standard & Poor's en general. Por ejemplo, de acuerdo a UBS, ellos dijeron, vamos a hacer modelos con probabilidades y escenarios, muy pesimista, pesimista, base y optimista. Le ponen a un muy pesimista un rendimiento negativo, a uno base cercano al 9, uno optimista del 15 de acuerdo a sus modelos. Y ponen probabilidad, ¿cuál es el que ellos ven más probable? 50% de probabilidad de acuerdo a sus modelos, un rendimiento base cercano al 9, pero también ponen diferentes escenarios si se dan condiciones adversas o positivas. Si en diferentes reportes al cierre del año pasado, otras instituciones o firmas de inversión también tuvieron diferentes escenarios, unos más positivos, unos más neutrales. Vemos ahí el caso de Barclays, Goldman Sachs, y aquí algunos ejemplos. Como podemos ver, quien visualiza un 8 y tantos, hay quien visualiza un 10, hay otros más optimistas. Veamos algunos extractos de varios reportes para ver en qué nos dicen que debemos de poner foco, de revisar. Por ejemplo, de acuerdo a Goldman Sachs, veíamos que ellos se muestran positivos, pero tampoco demasiado optimistas, y ellos hablan de
que las empresas pueden tener una buena utilidad por acción, earning per share, gracias también a una perspectiva macroeconómica estable que les va a permitir a varias de ellas ir incrementando sus márgenes. Que ojo, aquí no solamente es como empresas meramente dedicadas a la inteligencia artificial, sino como muchas empresas están intentando, y algunas ya están más avanzadas, utilizarla en su producción, en su inteligencia, en su día a día. Y a ver, aquí no es que me quiera centrar en una empresa, quiero que veamos muchos ejemplos de empresas que pueden estar relacionadas directa e indirectamente a través, por ejemplo, de centro de datos, por ejemplo, de la industria de semiconductores que también están utilizando o están relacionadas con la inteligencia artificial. Es más, desde la energía para los centros de datos, y créeme, hay muchos sectores y muchas empresas que están relacionadas. Entonces yo creo que un punto clave no solamente es decir, esta empresa tiene relación con inteligencia artificial, sí o no, es cómo la están utilizando, cómo lo puede potencializar, cómo están utilizándolo comparado con sus competidores, con sus pares, y ver otras variables. La empresa está en un precio justo, su potencial, sus estados financieros y todo lo que hemos aprendido a lo largo de las clases. No solamente que utilice inteligencia artificial ya es el motivo para adquirir una empresa, sino un análisis robusto. También encontramos algunos reportes, analistas, firmas de inversión que se muestran más cautelosas acerca de este año. Revisando algunos de estos reportes, cuáles son las variables que piden ellos poner atención o foco, por ejemplo, pues seguirle dando seguimiento a la inflación, que si bien se ha ido controlando, pero aún no está en los niveles que las autoridades, los bancos centrales buscan, y también algunos hablan de la valoración. Dado el crecimiento que se ha tenido en los últimos años, pues ser más cautelosos con la valoración, es decir, pues si ya empresas crecieron, revisar que sí sean oportunidades y que no estén sobrevaloradas. Algunos otros reportes hablan acerca del mercado laboral débil y de algunos riesgos que visualizan de recesión. Y como ya lo mencionamos, pueden ir cambiando las situaciones y por eso muchos de ellos hacen este reporte en base a escenarios. Aquí otro ejemplo de Goldman Sachs. Pesimista, base y optimista. Fíjate que el pesimista ellos no se muestran tan fatalistas. De hecho, si ven un escenario negativo pero no lo visualizan tan grave. El base de hecho visualizan un crecimiento modesto y optimista visualizan que tampoco sería un gran crecimiento. Visualizan como un año muy lateral. Como te das cuenta, ni siquiera estas grandes firmas de inversión se ponen de acuerdo y tienen diferentes panoramas y perspectivas. ¿Yo qué hago? Estoy al pendiente, las voy leyendo, me voy actualizando, veo qué dicen los que están positivos, veo qué dicen los que están negativos y con eso tomo información para hacer mis propios análisis. Y algo que yo siempre cuido es mis estrategias y mi visión de largo plazo. Yo sé que en el corto plazo pues, hay noticias, hay eventos macroeconómicos, hay eventos políticos, sociales que generan volatilidad. Pero tengo una estrategia de constancia y de visión a largo plazo. Por ejemplo, parte de mi inversión para el retiro está en bolsa, metas a 10 años, a 15 años, y ahí soy muy fiel a mi estrategia, aunque estoy pendiente de lo que va pasando a lo largo de los meses. Me encantaría saber qué es lo que tú opinas acerca de la perspectiva de este año. Déjamelo en los comentarios. Por nuestro lado, ya sabes que si estos videos tienen manitas arriba y te gustan, continuaremos con este curso. Ya sabes que aquí es una perspectiva meramente educativa, empoderar con conocimiento y vamos poco a poco de menos a más. Ya tenemos más de 20 clases gratuitas, esto es un curso completamente gratuito y es lo que buscamos, empoderar con conocimiento y que cada quien tome decisiones más fundamentadas. Mucho éxito a todos este año, bienvenidos si te estás incorporando por primera vez al curso de Sábado de Bolsa. No desaproveches el tema y el tiempo para tomarte el espacio para una consultoría de los planes de retiro, que también es una meta muy importante que puede estar relacionada a la bolsa o a otras estrategias. Nos vemos el próximo sábado en los sábados de bolsa. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.